Ok. Nunca me sentí así. Muy buenas tardes. El día de hoy en un programa especial para Expresa Radio viene Carlos Montaño y nos va a contar, o sea, de arranque antes de presentarnos, empezó a contar una serie de cosas que, híjole, este programa no va a ser un solo programa, van a ser muchos programas porque tiene un montón de cosas bien interesantes que platicarnos. Y el día de hoy nos acompaña también Lore. ¿Cómo estás, Lore? Todo bien, todo bien. A toda la audiencia de Expresa Radio, saludos. Andamos por aquí una vez más con este tema súper interesante que ya, mira, aquí, aquí yo ya andaba sufriendo así de, tengo miedo, ya me quiero ir. Pero bueno, aquí andamos. Pero bien interesante. Carlos, ¿cómo estás? Un gustazo, de verdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a a todo su auditorio y muchísimas gracias por la invitación. No, pues nosotros estamos bien honrados de que te hayas tomado el tiempo porque sabemos que haces muchas cosas y bueno, el pretexto era hablar de alienígenas, de hablar de ovnis, que es un tema que ya parece ser que empieza a normalizarse. Hoy el Dalai Lama sale y dice, bueno, pues sí, sí existen, Ujú. son como nosotros, sí vienen de otras galaxias y habla de un punto bien interesante que dice que traen el cristal de la vida. Y yo se lo mostré a una amiga y me dice, no seas mamón, eso lo hablaban en Sailor Moon y estaban los malos y estaban buscando ese cristal de la vida. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo va todo este asunto porque da para mucho. Así es. Mira, les platico. Yo tengo muchos años ya en una eterna búsqueda del conocimiento, ¿no? De buscar la verdad, aunque al final del día hoy entiendo que la verdad absoluta solamente es personal. Pero dentro de esa búsqueda han llegado a mí, pues, información y situaciones en las que me he decidido dudar e investigar. Y es así como de pronto un día platicando con un amigo, me hace el comentario de que ellos se dedican a la investigación del fenómeno ovni paranormal y entonces a mí se me prende el foquito y empiezo con el, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Me invitan a casa de uno de ellos y cuando llego la verdad es que me sorprendí porque esto era un museo. Más de 200 piezas al parecer arqueológicas. He estado por mi trabajo muchas veces cercano a este tipo de piezas y la verdad es que lo que pude observar a primera vista fue arqueología. Y entonces ahí es donde empieza a salir esta situación de, claro, se aparecen en el cielo, empiezan a dejarnos mensajes en los sembradíos, pero también hoy en día empiezan a aparecer piezas arqueológicas con motivos extraterrestres y alienígenas. Y no solo eso, sino también con piezas con información de civilizaciones de muchísimos años antes que eso. Entonces ahí fue donde a mí la verdad es que me surge mucho la duda y lo primero que digo es como a Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y tengo la oportunidad de ser invitado y de participar por 2 días de una excavación arqueológica con relación al fenómeno ovni aquí muy cerquita en la ciudad de Tula Hidalgo. Así fue como empezó todo este movimiento, ¿no? De información y empezó a cerrarse muchas otras cosas por textos que había estado leyendo, por situaciones que había estado investigando. La misma Biblia habla de los ángeles desterrados y habla de situaciones, los mismos mayas, aztecas, ¿no? Con Quetzalcóatl, la aparición de estas figuras que hay entre México y la India o Asia, el cómo se empiezan a relacionar y es ahí donde digo, claro, por supuesto que debe de haber algo más y que no es de la actualidad, sino ellos ya estuvieron aquí desde antes de que las civilizaciones aparecieran. Y es esta parte donde las civilizaciones obviamente tienen muchas cosas en común, ¿no? El diámetro de las pirámides, cómo el sol aparece por un lado y la otra se está Exacto. oscureciendo, o sea,
son situaciones donde empiezas a reflexionar esta parte arqueológica que tú mencionas, ¿no? Estas figuras que se encuentran. Ya me lo había mencionado una persona, no le había creído mucho. Le decía, este anda medio pacheco, ¿no? Pero ahora que tú me lo mencionas, que tú te dedicas a esto, que obviamente tú fuiste y encontraste esta arqueología ya con estos rasgos, sí es así como, ay, güey. Sí, mira, yo tengo 30 años dedicándome a los medios audiovisuales. Soy fotógrafo y me dedico a la realización. Trabajé mucho tiempo en programas de televisión, estuve trabajando con Oscar Cadena, con varias gentes desde hace algunos años. Y por ello tengo ese gusanito siempre de la investigación y de la realización de cosas, ¿no? Aunque no soy muy dado a subir el contenido a algún lado, siempre tengo el gusano de ir y ver. Y voy con mi cámara por delante y siempre estoy grabando y fotografiando y me gusta esta parte. Y entonces dije, sí, yo igual, ¿no? Esto está demasiado fumado. O el que las hizo, el artesano que las hizo es un genio, Claro. porque parecían de verdad artesanías de lo que Arqueología, estaba. ¿no? O sea, ¿y tú los pudiste tocar? O sea, Las sí. toqué. No solo las toqué, tuve la oportunidad de conocer, sí, de conocer una aplicación con la cual eh, la piedra por sí toma de cierta, vamos a decirlo, toma vida y habla a través de la aplicación. Guau. Y ese día inclusive le preguntábamos, ¿cómo te llamas? Y nos dio el nombre, nos decía ¿qué hacen aquí? ¿Por qué me sacan? Yo estaba muy cómoda, no me quiero ir. Empieza a decir una serie de cosas que todo va hilado, ¿no? Ujú, Concatenado con lo que estaba sucediendo. Y yo volteaba y decía, esto para ser manipulado está demasiado manipulado, ¿no? Había gente que me decía, claro, le enterraron. Y yo lo primero que dije fue, a ver, me metí en un agujero de 3 metros. Después prácticamente pecho tierra, nos arrastramos por 2, 3 metros más y sobre esos agujeros, esos túneles, es donde ellos en las paredes iban excavando y al momento de hacer más ancho este túnel es donde empiezan a aparecer las piezas. Entonces, para ujú, haber sido plantado, me parece que lo tuvieron que haber plantado por lo menos hace 200 años por ujú, la profundidad en la que se encuentra. O sea, no era algo superficial, era un entierro profundo ujú. y lo que salió fueron de verdad, o sea, piezas que yo cuando las tuve en mis manos dije, ¿qué es esto, no? Y sí, percibes una energía totalmente diferente. A lo largo de mis 30 años en la realización, he tenido la oportunidad de estar en la tumba de Pacal Ok. y la energía ¿Qué emana? que emana la tumba de Pacal, la cripta de las inscripciones Sí, lo es creo. wow, ¿no? O Ujú, sea, Sí, el se hecho te erizan los... de ir a un museo, o sea, entras a un museo y todo cambia, ¿no? Sí, pero estar en el lugar en Ajá, donde está la cripta, ahí es donde se siente la sí, energía la y es energía donde de los dices, trajes y los wow, objetos, de ¿no? Porque todo, o eso no se sea, lo pudieron sí. llevar. era lo que te iba a mencionar, ¿no? Estás en un museo y todo cambia. Ujú, Llegas a una parte arqueológica y, o sea, sientes obviamente cómo toda la perspectiva también te cambia completamente. Totalmente. sí, sí se Fíjate siente. que yo aprendí algo hace muchos años cuando tuve la oportunidad de hacer un levantamiento para Discovery Channel de todo el mundo maya. Y cuando íbamos en el camino, una vez fuimos con un investigador japonés. Y entonces pasamos al hotel y el señor salió, estábamos en Mérida, Yucatán, 40 grados de temperatura y el señor sale de traje y corbata. Y todos nosotros nos quedamos viendo así como de qué pasa, ¿no? Y el señor decía, alguien por ahí dijo, vamos a las ruinas. Y el señor se volteó y dijo, nunca vuelvas a decir que es una ruina, ruina tu persona. Es, estas son, esta es una zona Sí, ceremonial. claro, Guau, son ¿no? centros Un ceremoniales, extranjero diciéndole a un mexicano, regañando. oye, Ajá. ojo, Más respeto. no es una ruina, es una zona arqueológica o centro ceremonial. Y entonces yo sí, la verdad, en mi curiosidad de siempre, ¿por qué viene vestido así? Y él me decía, es que este lugar merece todo el respeto y no importan los 40 grados de temperatura.
lo menos que puedo hacer es venir de corbata y traje Wow. a este lugar que es sagrado para la civilización. Y en ese momento fue cuando yo entendí que como mexicanos menospreciamos nuestra cultura Totalmente. desde ahí. No hay un interés real y por eso muchos extranjeros realmente la valoran, ¿no? Y O sea, ahí es está donde, pesado. y este señor decía, antes de entrar, necesito 2 minutos antes de pasar para pedir permiso a todas las entidades y a todas las energías que aquí se albergan. Y sí, es verdad, ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de que pues son zonas ceremoniales, no son vestigios los nuestros. Ujú. Y además empecé a darle un respeto y a buscar, ¿no? ¿Qué había dentro de nuestra mexicanidad? ¿Por qué no nos interesa esta parte? ¿Por qué nos quedamos con el rollo de que desaparecieron los códices y ya se acabó todo? ¿Por qué no hablar con la gente de las comunidades que tienen conocimientos Y de lenguaje, ¿no? y que Ujú. pasaron como de boca a oído? Porque hoy estoy convencido de que los textos sagrados y de que el gran conocimiento no era plasmado en los libros, sino los viejos eran los que se encargaban de comunicarle a los jóvenes para que eso no se perdiera. Sí, era de boca en boca. Y Y hoy, está extinguido y casi, hoy se casi, está ¿no? extinguiendo porque Ujú. lo que menos hacemos es hablar con nuestros ancianos. Lo que menos hacemos es escuchar a nuestros antepasados, ¿no? Lo poco que queda, y Ujú. además decimos, no, pues es que el Señor ya perdió la cordura, el Señor ya no está en sus cabales, o simplemente alucina o se la fuma muy verde, ¿no? Pero de que hay información en los viejos, hay información. En los códices que pudieron rescatar hay muchas La cosas. fuente. Y esto que tuve la oportunidad de ver, me queda claro que para mí es la manera y la muestra de que efectivamente nuestras culturas ancestrales tuvieron comunicación con los seres de otros planetas e incluso, ¿por qué no? Ellos mismos les ayudaron a construir esos centros ceremoniales enormes que hoy conocemos. Sí, yo tomé un curso afortunado, era de diosas con un historiador, pero resultó muy curioso porque sí se fue a la parte alienígena. Estuvo muy interesante, la verdad, o sea, fueron 3 meses de conocimiento, pero sí, justo de esta parte, o sea, él nos explicaba que las pirámides eran portales, ¿no? O sea, y por eso esta energía, y también nos contó mucho de lo que sucede en Tepoztlán, por Claro. ejemplo, ¿no? Que ahí sí que hay actividad, ¿no? Porque ahí o sea, hay un portal en Puebla, en la pirámide, en Cholula. Cholula. Entonces, para mí, o sea, me parece muy, muy interesante saber, o sea, como esta parte de la historia en el que, pues sí, o sea, está esta teoría de que nosotros somos monoides y nos generaron, ¿no? O sea, nosotros como humanos. Hace un Entonces, rato decías, perdón que te interrumpa, hace un rato no te decías preocupes. de la luz, ¿no? De lo de Sailor Moon. Sí. Dentro de estas figuras que pude ver, por ejemplo, vienen grabados el genoma humano, o Ok. sea, Wow. así, y se nota y se ve el grabado del ADN, y se nota el grabado de inscripciones pues, que nada tenían que ver con esta en Hidalgo, ¿sabes? O sea, entonces sí hay una conexión y hay unas cosas muy, muy, muy grandes donde todo se va encadenando para llevarnos hacia allá. No importa por dónde le demos, todo nos va aventando de ese lado. Y antes todo era ver hacia el cielo. Hoy empezamos a encontrar cosas debajo de la tierra. Esa parte de mirar las estrellas creo que es una parte como muy importante, ¿no? De hecho, la canción de David Bowie, pues es esa añoranza, ¿no? El hecho de que somos parte de ese universo y el mirar las estrellas, pues obviamente nos tiene como en esa comunicación, ¿no? Ujú. Creo que la parte donde como civilización, por decir algo, que nos enseñó muchas cosas, es el observar las estrellas, ¿no? El punto de decir si va a haber una tormenta, si Exacto. obviamente el sol es como, por ejemplo, ahora que fue la luna de De sangre, ¿no? sangre. Es así como, bueno, va a ser la luna de sangre porque va a ser mucho calor, ¿no? O sea, como que ese tipo de situaciones es como el ir aprendiendo y comprender esta parte de ese Dios de Spinoza, ¿no? Que habla de que no hay una deidad absoluta, ¿no? Obviamente son elementos
que juegan un papel muy importante, Claro. ¿no? El respeto, obviamente, hacia la madre naturaleza, la tierra, los árboles, toda esta parte que, como bien lo hemos mencionado, ¿no? Nos hemos vuelto incivilizados, ¿no? Y esa parte donde tú dices, bueno, miramos las estrellas, pero también en la tierra estamos encontrando mucho significado, ¿no? Hoy la respuesta está saliendo de la tierra, pero acabas de tocar un punto sumamente importante, ¿no? Ujú. Porque pensamos que vinieron los españoles a conquistarnos, cuando nosotros teníamos un manejo perfecto de la astrología, de la astronomía. Teníamos Totalmente. Todo estaba habíamos planeado. inventado el cero, o sea, Ajá. teníamos una serie de ciencia maravillosa. Y los españoles nos traen enfermedades y nos traen muchas otras cosas. Pero bien, ¿qué nos dejan? ¿O cómo, o para qué nos va a ser? Mi pregunta siempre fue, ¿y para qué? ¿No? O sea, ok, están ahí arriba y están apareciendo cosas en la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad de hoy el poder entender? Y esto que decías ahorita, se supondría que como civilización hemos evolucionado, pero Ujú. no. O sea, sí Más bien tecnológicamente somos evolucionar. más avanzados, pero como seres humanos estamos en un proceso de involución. No Totalmente. sentimos, somos totalmente indiferentes, no, ya hoy los chavos lo que menos quieren es pensar, ¿no? Y Ujú. las nuevas generaciones empiezan a sentirse agredidas cuando los cuestionas. Y entonces empezamos a perder también esta parte del contacto humano, Exacto. del acercarnos. Venimos de una pandemia, sí, pero la humanidad anteriormente tuvo pandemias también y salió avante. Y sí, tecnológicamente hemos avanzado muchísimo, pero como seres humanos pienso que estamos en un proceso de retrogradación. El punto de la tecnología ahí está, y siempre ha estado mucha tecnología. Pocos obviamente dicen, mira, yo me queda muy claro esto, ¿no? Donde dicen, es que mi niño es muy inteligente y ya maneja el iPad y maneja el celular muy bien. A ver, momento. El inteligente fue la gente que diseñó ese dispositivo para que Exacto. cualquier persona pudiese manejarlo. Es correcto. Ahí está la información, porque tenemos una carretera de información sorprendente. O sea, si tú te das cuenta, hoy en día tú te puedes chutar un curso de lo que tú quieras, Sí. de carpintería, de algún idioma, de algún profesión, tú puedes hacer todo. O sea, se puede decir que estamos dentro de una matrix que tenemos acceso a todo. Pero ¿quién realmente lo está ocupando? ¿Quién realmente dice, bueno, hoy me voy a meter a un curso de alemán porque me va a servir el día de mañana y voy a practicar, no sé, yoga o voy a hacer Ujú. este tipo de cosas? O sea, ¿de qué sirve que tengamos todo si no lo estamos ocupando? ¿O quién valida esa información? Exacto. Porque también hay mucha información que está para desinformar. Ah, sí, definitivamente. Y yo estoy hoy convencido en mi persona, y hablo al título personal, de que parte de lo que hoy está pasando con esta magnificación en los medios es, la mayoría es para mantener a la gente adormecida, Sigue dormida y vibrando en adormecida, tono y no rosa. veas y no escuches, Ujú. ¿no? Pero vengo de una familia religiosa y hoy cuando de pronto veo la gente los miércoles de ceniza me dice, no fuiste, no, pues no voy a ir, ¿no? Hoy ya entendí cómo está la situación y gracias, bye. Pero hay situaciones en las que la gente sigue sumida y no nada más dogmáticamente en el rollo de la religión, políticamente divide y vencerás, Ujú. socialmente también estamos en este rollo de vamos a seguir estereotipándonos, ¿no? Y haciendo lo que hoy conocemos como esas tribus urbanas y hoy dentro de cuál encajas. A mí Ujú. me pasa algo muy curioso, pero para los jóvenes, pues soy el señor, pero para mis amigos, los Gracias. grandes, Exacto. para mis amigos, los grandes, soy el chavito. Chao. Entonces, ¿en dónde me dejan, no? Exacto. ¿En qué parte me pongo? Y eso es algo que tenemos la culpa como sociedad, porque ¿quién nos dijo que nos tenemos que relacionar de una manera? O sea, ¿por qué no abrirnos a la posibilidad de escuchar? Vuelvo a lo mismo, escuchar para poder llegar a conocer y ver.
Yo, si no me hubiera prestado a escuchar a esta persona durante media hora hablando de frivolidades, nunca me hubiera enterado que ellos se dedicaban al fenómeno de extraterrestre y hubieran participado de la excavación. Entonces siempre me doy esa oportunidad de escuchar a la gente, porque parte de lo que hemos perdido como sociedad es esa escucha, además del observar. Ujú. ¿Por qué unos ven y otros no? Pues porque unos observan y otros vemos. Yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de ver nada en el cielo, pero tuve la oportunidad de ver las piezas que salen de De la de la tierra. Tierra. Y para mí tiene tanta validez lo que vi que salió de la Tierra como el objeto volador que pudieron haber visto, no sé, muchísimas gentes en el mundo. Pero sí vuelvo a lo mismo, nos damos ese tiempo para sentarnos y escuchar, porque vamos en la vida en el trajín y se nos olvida que las historias están ahí, Ujú. ¿no? Que al lado está la historia, El que... conocimiento está ahí. Y no nada más el conocimiento, tú no Claro. sabes si le puedes cambiar la vida a la persona que topaste en el metro y que la escuchaste 5 minutos y por haberle escuchado, todo cambió. Oye, yo, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, en algún momento iba a donde estaba la otra cabina de radio y iba en la combi, ¿no? En la micro Ujú. y venía una chica, ¿no? Venía una chica bastante angustiada, ¿no? Venía llorando y que obviamente pues este temor de decir qué te está pasando, eh, no sé, algo me dijo, sí, háblale, ¿no? Y le hablé y traía una situación ahí muy compleja, ¿no? Y empezamos a platicar y la empecé a hacer reír y este tipo de situaciones, pues obviamente te das cuenta que sí puedes cambiar el chip de una persona, ¿no? Porque Así es. sí venía muy, 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 muy tocada y es esa parte donde deberíamos de aprender a escuchar, ¿no? Por ahí Borges decía, si las pláticas se pudiesen convertir en libros, Wow. tendríamos unos libros sensacionales, ¿no? Porque el latino es muy dado a estas pláticas y más con este tipo de gente, ¿no? De repente el hecho de ir a ciertos lugares y te cuente historias es algo fabuloso, ¿no? Claro. Y ahora que lo dices, regresando un poquito al tema de los extraterrestres, dentro de esta parte que empiezo a ver y a buscar, empiezo también a investigar y entonces llegan libros y escritores que empiezan a hablar acerca de, pues muy probablemente nosotros tenemos en nuestro ADN composición genética manipulada por esos seres que vinieron hace miles de años a la Tierra y Sí, que plantaron la semilla y que quisieron manipular y que están haciendo algo ahí con los seres humanos. Y de ahí que vengan los rollos de los reptilianos y de ahí empiezan los a nacer pleiadianos. los pleiadianos Los y empiezan a salir una serie de cosas que yo la verdad me quedé sorprendido, pero... Pero me entra la duda y entonces sigo buscando libros y sigo buscando autores y de pronto empieza a llegar información que empiezo a corroborar o a cotejar de cierta manera y es cuando termino diciendo, híjole, pues creo que puede haber algo por ahí de cierto. ¿Qué tan cierto estás de que obviamente todo esto esté sucediendo? O sea, vemos la semana pasada, hace 15 días, Jaime Maussan estrena Maussan TV, o sea, TV abierta, ni siquiera es de paga, es TV abierta, o sea, ahí hay Ujú. una estructura muy grande que lo está respaldando. Sí, ahí lo están Efectivamente, o sea, solventando. están solventando. Él, muy cabal, dice, quiero que se estrene el 3 de marzo a las 3 de la tarde con 33 El minutos mes 3. el mes 3, ¿no? O sea, todos 3 3 3 3. Tiene que algo que ver la numerología, te llama, dice algo, ¿qué piensas al respecto? Todo, mira, para el número 3 empecemos básicamente, ¿no? Teológicamente nos habla de la Trinidad, pero también estamos hablando de la conformación de una figura geométrica en el triángulo prácticamente indestructible. No hay manera de destruir un triángulo. Jaime Maussan, el maestro Jaime Maussan, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años en un lugar que se llama el Punto Marconi. Lo primero que a mí me llamó la atención de ese lugar es que cuando tú vas a llegar, hay una pendiente. Íbamos en una camioneta muy grande
Y llegando a la pendiente nos dice Jaime, detengan la camioneta y pónganla en punto neutro. Y entonces lo primero que nosotros pensamos es la camioneta va a ir En para declive. atrás. Pues la camioneta siguió subiendo, ¡Wow! ¡Qué loco! subiendo. Estábamos dentro de la camioneta, fue como, wow, ¿qué está pasando? Entonces nos Ya mostrando su bajamos la magia. cámara Ajá. y en ese momento nos dice, no venía preparado, pero traigo una pelota de tenis. La vuelve a poner en la parte de la pendiente y la misma pelota, en lugar de bajar, Sube. subió. En ese momento nos damos cuenta de que no hay señales de radio, el magnetismo del lugar pues, hacía que los teléfonos perdieran señal. Ah, Y llegamos un poquito más adelante, llegamos al punto Marconic, en donde se supone que es un lugar del avistamiento, el fenómeno ovni. La verdad es que no vimos nada. Tuve la oportunidad de platicar con varias personas nacionales, extranjeras que estuvieron en ese congreso y que hablaban, muchos de ellos haber sido abducidos, otros haber sido, tenido contacto de cierta manera. Había otra persona que hablaba de un implante que tenía en un brazo, pero todo eso fue, vuelvo a lo mismo, ¿no? Una charla, una entrevista que llevamos a cabo en este lugar, pero no tuvimos la oportunidad de ver nada. Ahora que vemos esto, la verdad es que yo sí pienso que hay algo importante. La numerología no nada más está quizás hablando de qué es lo que está buscando este personaje para su presencia. Muy probablemente también nos esté dando un mensaje esto es un dentro mensaje. de ese número. Y habría que empezar a decodificar lo que está escrito desde hace mucho tiempo. Y yo hoy sí creo que los astros definen, más no determinan. Pero si tú puedes ayudarle a los astros con tus números, también podrías hacer que eso se viralice aún más, ¿no? Por ejemplo, hablando de ese 333 y hablamos de el número 9 y el número 9 es un número sagrado. Si vemos la aparición de los números, el 3, el 5 y el 9 están para que aparezcan. Hay que hacer una serie de movimientos en la numerología. Y que el número 9 tiene mucho que ver con esta parte de la paridad, ¿no? De la maternidad, que obviamente está dando a luz muchas cosas, ¿no? Así es, y ahorita venimos saliendo de una serie de cosas interesantes, ¿no? Alineaciones de planetas que hace mucho no se daban, eclipses tanto lunares Eclipses, como sí, sí. solares. Y aquí yo dejaría una pregunta a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo han estado con su estado de ánimo, ¿no? ¿O qué tan cansado te sientes el día Sí, de la hoy? energía, sí, he ¿Qué estado tanta sed? ¿Qué durísimo. tanta sed? Veámoslo con algo tan simple, Sí, ¿eh? sí, ¿No les pasa que últimamente tenemos más sed de lo normal y cañón. que por más que tomemos agua, no hay agua que sacie esa Sí. sed? Dolores de cabeza. Un Este, montón de duermo cosas. 12 horas, pero pues Ajá. sí, 8 horas, mis 8 horas normales, pero Ya no amanezco sirvo para sumamente dormir. cansado, ya Ajá. no sirvo para dormir, ya me están pegando los años. Más bien, habría que reflexionar en qué es lo que está pasando energéticamente con el planeta. ¿Han ¿Tú cómo te escuchado? sientes con respecto a eso? Me estaba buscando un meme, por aquí lo voy a poner. Ahí está. Se los muestro. Exacto, Así exactamente. estamos todos, Así Alejandro. andamos todos. Gracias al eclipse, gracias, eclipse. Así andamos Dormí, todos, pero no pero descansé, no ¿no? descansé. Bueno, yo quiero preguntarte, yo te voy a decir algo, o sea, todo esto que tú me estás diciendo negativo, Rayo lo está eh, catapultando de una manera inversa. Es que negativo no es. O sea, es que Ma- es ma- al punto donde yo voy. Aquí más bien habría que preguntarse quién, el que no se siente así, aguas, porque los que nos sentimos dentro de ese estadio es porque estamos buscando la manera de alcanzar el punto. Es decir, antes la Tierra, la frecuencia Schumann estaba vibrando de una manera y hoy está cambiando, está siendo alterada. Ujú. Entonces, como seres humanos, evidentemente necesitamos regular
para alcanzar esa frecuencia. Bendecidos somos porque vamos a llegar a alcanzarla. El que no lo siente, entonces habría que preguntarse qué va a suceder, ¿no? Porque a lo mejor pues no está vibrando adecuadamente como debería de ser. No es para verlo de una manera negativa, sino al contrario, ser pacientes, Bueno, prudentes. bueno, el Todos punto llegarán. al que yo estoy yendo es que precisamente, pues sí puede haber ese cansancio, ¿no? Sí, Sí, sí puede haber esa situación, pero que es como esa parte donde dices, bueno, yo me digo a mí mismo, oye, Rayo, tenemos que evolucionar a esa parte y a lo que está sucediendo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo contar en el caso de la pandemia, ¿no? Estaba pasando una situación difícil donde mi hermana me dice, ¿seguimos o no seguimos, no? Y yo le dije, es que yo no me puedo detener. O sea, si tú te quieres bajar del barco y te quieres ir a refugiar a la casa, de nuestra otra hermana, es válido. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que seguir. Y seguí y me ha ido muy bien. ¿Sí me explico? claro, En esta parte donde dicen, bueno, es que obviamente están sucediendo estos eclipses, donde no puedo dormir, donde están sucediendo muchas cosas, ¿no? Yo me digo, sí están sucediendo muchas cosas, pero no es momento de detenernos, no, ¿no? Es momento de seguir luchando y seguir haciendo estas cosas. Yo tal vez te Exacto. puedo decir que en esta parte de mi vida no duermo esas 7 horas. De hecho, mi amigo me acaba de hacer una broma así, que sí fue así de, híjole, pensé que no se daba cuenta la gente, ¿no? no, es que Este, sí. y me dice, porque yo contesto, Lore, lo puedes saber. 4:30 de la mañana, Rayito. Hola, buenos días, Lore. Claro, claro, y a muchos nos está Sí, pasando, como sí. abuelitos, y sin reloj despertador, ¿no? Ajá, A las exacto. 4, exacto. Pero ese es el También me punto. pasa. Ok, Pe- interesante, ¿no? pero ¿Cuatro? es Ujú. el punto donde digo, ok, ya estoy despierto. Y entonces puedo seguir intentando descansar, pero no lo voy a conseguir. Mejor que hago, me levanto y Ya trabajo. chingarle. Sí. Claro, y hay algo interesante ahí, ¿no? Los practicantes rigurosos del yoga se levantan a las 4 de la mañana a hacer su sadhana de yoga. Entonces, casual, me estoy despertando todos los días entre 3:45 y 4 de la mañana. Como bien dices, es la hora en la que tu cuerpo hoy te está pidiendo empezar a trabajar. Y quizás te dan las 10 de la noche y a lo mejor sigues o te duermes un rato, te dan las 2 de la mañana y te duermes 2, 3 horas, pero no le estás permitiendo a tu cuerpo decir paro, sino estás en esa inercia de la energía que te está dando el despertarte en la mañana. Pero además nos Ujú. quejamos, ¿no? Ah, ya me desperté. Sí. Y como bien dices, hoy me paro y me apuro. El día me rinde mucho más. A mí en lo A personal, mí también. me rinde mucho. Sí, son las 6 de la mañana y de pronto en mi casa me dicen, oye, si no tienes sueño, no hagas ruido. No, así, no estés así, la cafetera se pone sola, ¿no? Pero la aplico, o sea, me pongo a hacer cosas. Y entonces sí, le saco ese lado provechoso. No lo veo desde la negatividad, al contrario, creo que esto nos está dejando, te digo, más tolerancia, más paciencia. Tenemos que regresar un poco a la interioridad, ¿no? A pensar esos 20 minutos que me quedo en la cama de 4 a 4:30, en lo que decido levantarme, los aprovecho para meditar. Claro, sí es muy importante. O sea, yo, por Ujú. ejemplo, lo hago desde que está la pandemia. Yo no sabía meditar, ¿no? Yo no sabía lo que era ese punto de decir, me voy a levantar a meditar, ¿no? Y ese contacto con el universo, con la tierra, Ujú. contigo mismo, el hacerte esa pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí a las 4 de la mañana despierto? Pues era esa parte de agradecimiento, ¿no? Pues ahí ya se está en la finalidad del universo, al estar moviendo todo eso, se está materializando en cada uno de nosotros cuando lo empezamos a hacer. Porque la Totalmente. finalidad es esa, es despertarnos, a lo mejor unos consciente o inconscientemente, Pero pero despertar. despertar. Ujú. Y eso es lo maravilloso. Entonces, lejos de ver lo negativo, al contrario, ¿no? Es súper Es positivo. algo muy positivo. Evidentemente hay mucha gente que estamos enrolados en el día a día y entonces te molestas, te enojas y estás, pero sí yo invitaría más a todos a pensar en, bueno, ¿para qué me desperté?
Y si me estoy despertando a esa hora donde casualmente los practicantes elevados, ¿no? De una práctica tan trascendental como el yoga, se levantan porque esa es a la hora de conexión, pues voy a agradecer la conexión y voy a hacer algo para mantener esa conexión. Y aparte son horas bien importantes porque son horas que la gente está durmiendo y son horas bien productivas. A mí me super rinde el día donde lo que avanzaba en 3, 4 horas lo avanzo en 2, ¿no? No sé qué suceda, yo obviamente lo agradezco, no me siento un ser iluminado, pero para No, nada. no. Pero el punto es ese, ¿no? El aprovechar ese tiempo, ese momento, ese aquí y ese ahora. Exacto. El punto, toda esta energía que se mueve, se canaliza de la manera que es uno, la energía ahí está, la energía es buena, la energía es mala. La energía está todo el tiempo. En lo personal, al final, el mismo sol genera, irradia en los rayos del sol. Si tú te pones al sol 5 minutos, o sea, suben tus Te niveles en el recargas, cuerpo. La claro, luna recarga. también recarga, o sea, todo Ujú, está ahí. Nosotros deberíamos de encontrar el punto de la mediación. La iluminación, no, hombre, pues ni, o sea, Buda, ¿no? Nosotros somos tan mundanos como que nos preocupamos por, oye, tengo que pagar la renta, el súper, sí, Tengo que sí, pagar sí, la luz, la ¿no? luz, ¿no? O sea, tengo cosas que hacer, pero no, o sea, más que alcanzar la iluminación, yo pienso en esta parte de encontrar el conocerme a mí mismo, ujú, porque ahí sí voy al punto de conócete a ti mismo y podrás, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto realmente me conozco y cuánto realmente soy honesto con lo que me conozco? Porque también puedo ir diciendo muchas cosas, pero pues la vida nos dice otras. exacto. Entonces ahí sí, la energía está, nosotros la movemos, nosotros somos capaces de movernos hacia la derecha o a la izquierda, y ahí es donde entra nuestro libre albedrío y donde seamos conscientes de que como es arriba, es abajo. Abajo. Y Ujú. eso pues dependerá de nosotros, nuestras acciones irán marcando el nivel de nuestra energía, ¿no? Oye, Carlos, todos estos sucesos que suceden, pues ya en la Tierra, ¿no? De repente dicen, bueno, pues quizá todas estas civilizaciones pudieron haber estado en el mar, ¿no? Lovecraft ya no lo había dicho, ¿no? Que podían tener esta figura como de un pulpo y los pulpos son muy sabios, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué piensas al respecto? ¿Habrá ya estos encuentros tipo Star Wars donde están muchas razas en un bar disfrutando de una cerveza? La Mira, Confederación Intergaláctica acabas Subterránea. de tocar un punto que yo, muy chavito, alguna vez leí y siempre me pregunté, ¿no? Y una vez le pregunté a una persona mayor, le digo, oye, ¿cómo es posible que alguien haya podido escribir y describir cómo eran las criaturas en el fondo del mar cuando nadie se había animado a bajar, ¿no? Y Ujú. nos describen en 7 leguas nos describen los krakens, nos describen un chorro de cosas. Y es, bueno, ¿cómo, no? Y entonces y el señor se me quedaba viendo. Le digo, mira, me llama mucho la atención esa parte. Y esta persona me decía, el cine, la literatura y muchas cosas que hemos tenido como humanidad para poder informar, ocupan a ciertas personas para darnos información de cosas que van a suceder años más adelante. ¿Y a qué voy con esto? Yo me acuerdo que una vez estaba en el cine y vi a James Bond sacar un teléfono celular, Al santo, ¿no? ¿no? Ajá. Y ahí Pero nace. hablando, vamos a verlo un poco más moderno. Santos sacaba algo que era como, ¿no? James Bond sacó un aparato chiquitito y en la cima de la montaña más alta hace una llamada telefónica. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en el Monte Tlaloc, 3.700 metros sobre el nivel del mar, y tuve la oportunidad de no solo hacer una llamada, sino de decirle a mi familia, miren cómo se ve desde aquí arriba, ¿no? Pero cuando lo vi en el cine, pues todo el mundo se reía, y hoy es una realidad. Entonces, ¿por qué no pensar que dentro de algunos años pudiéramos tener un bar
con todos Sí, estos nos están seres. preparando, Y sí de nos están cierta manera nos preparando. están preparando, Así es la claro. semiótica Y de no todo. solamente abajo del mar. Hoy hay gente que habla que hay ciudades intraterrestres, ¿no? O Sí, sea, reptilianas. que están abajo de la tierra, no precisamente debajo del mar, sino también están debajo de la tierra. Ujú. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Y lo estamos viendo como Alf o como Yoda o no sé, pero pudieran tener, Como Men in Black. Ya sí, veremos, pudieran ya tener veremos. formas incluso humanas, ¿no? O sea, De hecho, el Dalai Lama dice que la imagen de los alienígenas son como personas normales. O sea, te puedo mostrar la nota del día de hoy, y me sorprendió mucho, y por eso fue como un punto de arranque, ¿no? En otra te voy a enseñar. De hecho, la fuente es de el periódico Milenio, que donde dices, pues obviamente no me están mintiendo, ¿verdad? Y son situaciones que tú dices, ¿hacia dónde vamos? Y mira, aquí está. Aquí está, miren, ahí está. Busquen la nota. Busquen la nota, está ahí en Milenio, se ve bastante bien. Y pues dice, los alienígenas son visitantes de otras galaxias que son como nosotros, afirma el Dalai Lama. exactamente. Y lo está hablando una persona de cierta manera religiosa, ¿no? Que tiene un poder sobre una comunidad muy grande en el planeta, ¿no? Sin tender a hacer este tema algo dogmático, hace un rato hablaba de cómo la información está dentro incluso de libros sagrados, ¿no? La misma Biblia, el Ujú, Bhagavad Gita, cuando habla de estas batallas entre Siddhartha y Ah, entre, sí, es o cierto. sea, habla de cosas, o sea, venían los carruajes volaban, ¿no? Eran ujú. en el cielo, Arjuna, las peleas eran en el cielo. Entonces, no es la intención volver esto un tema religioso, pero vuelvo a lo mismo, dentro de lo que ya está escrito, hay muchas cosas Ahí que hay que está. empezar a verlas no desde el punto dogmático, sino empezar a desmenuzar y empezar a entender, porque muy probablemente empiecen a aparecer ahí estas respuestas, ¿no? La Biblia habla de Adán y Eva, hay otros libros que hablan de Enki y hablan Y de Nil, Enlil. Ujú. exactamente. Entonces, ¿quiénes fueron esos personajes? ¿De dónde viene? ¿Quién realmente está poblando la faz de la tierra? Están en esos textos que son sumamente antiguos, pero la intención de eso ahora es, debemos de buscar ya lo científico y la información y no clavarnos en la situación dogmática, ¿no? De si Dios es castigador o no, y de si, porque estamos Que hablando ahí se de, manipuló, ¿no? Todo. exactamente, estamos Los hablando de libros ese manipulados. castigo manipulado a raíz de qué? De la manzana. Pero la manzana era el conocimiento, o sea, Ujú. si lo vemos desde, si ya le quitamos La ese, serpiente es el conocimiento. Ujú. el fruto que nos dan, El fruto prohibido, ¿no? ajá, y hay un chorro de cosas que de pronto nos tienen ahí cegados, ¿no? Y nos van sesgando y por aquí no puedes ir, y el que investiga además entonces se convierte en una persona luciferina y bla, bla, Exacto. bla, y entonces nos Te hablan de, desaparecen y mueren. ajá, de entidades Como demoníacas y Greenberg. de un chorro de, como Greenberg, claro, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Greenberg? Investigando y ya Un llegando al tema. coco, Ajá, sí. claro. Y hoy a mí me quedo, yo lo pongo en la mesa. Vemos, hoy validamos lo que vemos porque nuestros ojos lo ven y bueno, sí, estamos en una tercera dimensión en donde nos podemos tocar y palpar. Pero ¿qué es lo que hace que nuestros ojos proyecten esa imagen? Es el córtex. Ujú. Entonces, nosotros estamos dándole una validación a lo que estamos viendo en este momento, a lo material, pero existen más planos dimensionales. Y esto no lo digo vuelvo a lo mismo, con el afán de convencer a nadie, sino más bien de generar y sembrar la duda para que la gente vaya y busque lo que aquí estamos platicando. Exacto. Y eso haga conciencia y genere un despertar en los demás. Pero si a alguien le hace cosquillita lo que estamos diciendo, búsquenle, ¿no? Investiguen. Habrá quien diga, se le están fumando muy verde, Charlie ya se nos piró. Está bien, todo se vale. Ujú. Tampoco se trata de decirle a nadie que tiene que ser así. Lo que decías, ¿no? La verdad absoluta. Exactamente, no es fundamentarle a nadie las cosas,
Yo hoy expongo lo que he investigado, si a alguien le surge ahí la duda, por favor, y si encuentran cosas que yo no he descubierto, compártanmelas, porque también de pronto sigo en esa búsqueda. Y vuelvo al tema, no es volverlo religioso, pero dentro de esos textos antiguos están muchísimas cosas que tenemos que decodificar para entender que los extraterrestres ya tenían contacto con nuestra civilización muchísimo antes. Ya desde antes de los Sí, egipcios, desde antes de los sumerios, desde antes de los esenios, desde de la civilización que me digas, ya tenían ellos contacto con esas Oye, entidades, como la película de Kubrick, ¿no? por ejemplo. ujú. Que no había nada y ya estaba ahí un iPhone, ¿no? Ya estaba todo, claro. Y así es, y ahí en el mismo cine, pues te digo, o sea, no nada más en el cine, en la literatura, hay gente que es visionaria, que nos ha dejado información y que nos está dejando ahí esas semillitas de la duda, ahí ese rollo de, ya no nos Sí, ya, extraña, ya ya nos acostumbramos, o despiértense. sea, si hoy vemos un coche volar, ¿te sacarías de onda? Pues mira, yo creo que la tecnología ya está hoy en día muy avanzada, ¿no? Obviamente la tecnología, vamos al punto, ¿no? Tú puedes tener todo ya bien aplicado en tu casa, casas inteligentes les llaman, pero es para cierto grupo de personas, ¿no? Claro, los geeks, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, tú Ujú, llegas a tu sí, casa y ya hablas con tu eh, inteligencia con tu artificial. Alexa. Ajá. Y hace un rato hablaba de cómo estamos perdiendo el contacto humano Exacto. Pero si hablas con tu Alexa y no hablas con tu con tu mamá. pareja o con tu mamá o con tus Sí, con tu hijos. mamá. Yo, por ejemplo, esa parte de los animales, ¿no? Yo, por ejemplo, el hecho de tener contacto con un gato, para mí me dejó un aprendizaje que aún me sigue doliendo, ¿no? Ujú, Porque sí me enseñó, o sea, ese gato para mí ha representado mi mamá, yo y mi hijo, o sea, son tres cosas que es así como, güey, ¿qué pedo? O sea, este gato, ¿por qué tenía tanta información Claro, de mi familia, ¿no? Y ahora ese detalle, ¿no? De, por ejemplo, esta gatita nueva que tengo, o sea, es ese punto donde dices, ¿cómo puedes vertir tanto amor sobre un animal cuando no lo puedes vertir sobre tus semejantes, ¿no? pero te está enseñando Ajá, ese es el a punto. cómo vertir ese amor, Exactamente, ese es el punto donde a cómo dices, recibirlo. sí, Exacto, exacto. o sea, ese es el detalle de poner atención a las cosas, ¿no? A la Ujú. naturaleza y cómo te va sucediendo. Es esa parte de reflexión donde yo invito a toda la gente, como dices, ¿no? A cuestionarse y donde dices, oye, pues hay una persona que te está dando ese cariño y tú cómo lo estás repartiendo, ¿no? Mira, hace algún tiempo empecé en mis redes sociales a hacer un ejercicio. Para mí es el hecho de darle voz a quien aparentemente no la tiene. ¿Cómo? La, la ciudad está plagada de indigencia. Ah, sí, sí, yo fui al Zócalo hace una semana y tuvimos que entrar por otra parte y no hubo calle donde no hubiese un indigente. Ahora Sí, bien, está muy cañón. normalmente pasamos Ujú, y hacemos como que no te veo, ¿no? Pues, no juzgo, yo muchas veces pasé y no vi. Hoy de plano, o sea, cuando veo, me paro y entonces, oye, una moneda, a ver, lejos de una moneda, ¿para qué quieres la moneda? Y todo el mundo sabe, se va a ir a monear, va a ir a comprar, no sé qué, se va a poner, bueno, de entrada, independientemente de lo que hagas con la moneda, porque ese ya es asunto tuyo, ¿no? No lo hago desde el punto, porque tampoco quiero que quede claro, no lo estoy haciendo como una fotografía de una dádiva o de una caridad, porque no va por ahí. Simplemente abro la conversación con estas personas, con esa moneda, ujú. pero empiezo a preguntarle quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, cómo llegaste a la Ciudad de México, si vienes de fuera, Sí. por qué estás en la calle, ¿no? Y empiezo a tener esa charla con ciertos personajes indigentes y empiezas a darte cuenta cómo cambian, ¿no? Sí, les cambia el chip Al y principio son ariscos, ya no, ujú, no sé qué, y luego ya te empiezan a sonreír sí, y llega el amables. punto de la conversación en donde les digo, bueno, ahora,
Lo único que te quiero pedir es déjame tomarte una foto para publicarla en mis redes y lo que tú me acabas de contar yo lo voy a reseñar para... Decir quién eres. Exacto. Y darle voz a esa persona. Muchas veces ha resultado algo padre, otras veces ha resultado, termino llorando, ¿no? Con ellos. No, En otros no, momentos termino también reflexionando en el cómo llegas, ya no, ya no en el juzgar, sino en el, te hice el día por haber platicado contigo 5 minutos. La denominación de la moneda sí, es algo lo... que llena el corazón totalmente, ¿no? Es un Exacto. intercambio energético súper bonito, o sea, y justo Y es sin, escuchar, ser sin, escuchado, sin juicio, ¿no? O sea, solo sí, y sin saber qué aparecer pasó. así diciendo, ah, mira, ve, mira cómo Ajá, y le voy a mira, dar dinero. No, sí, no, 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 no. para quedar bien yo y que le estoy ayudando, o sea, No, 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 en ningún momento le digo a la gente o pongo en el artículo que le estoy dando algo, ¿no? Simplemente sí, dejó claro que pues me acerco y tomo, porque también hay muchos compañeros fotógrafos que van por la calle y, ¿no? Fotografían sin pedir sí, permiso. eso es súper Oye, ok, ya grosero. subiste la foto. ¿Quién es? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes por qué está así? ¿O Ujú. simplemente te pareció cool hacer una fotografía con tu celular en blanco y negro de un indigente tirado en la Plaza de la Reforma? ¿Sabes? O sea, busco darle otro sentido. Y entonces por eso, Pues realmente darle el contexto de por qué está ahí, ¿no? Yo, exacto, yo por ejemplo, algo observaba, que fui temprano al primer cuadro de la ciudad y ves mucho eso, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Si algo encuentras, es eso, ¿no? Son esas personas, son esos anónimos, ¿no? anónimo, Este, y si te das cuenta, yo estaba observando a uno porque casualmente él se iba moviendo y yo también y que él iba más adelante de mí y te das cuenta cómo tenemos una ciudad perdida y abandonada. A pesar de que hay tanto comercio, tantas cosas, hay un mundo de historias detrás de todo eso. Yo me puse a reflexionar y en algún momento de esa reflexión dije, si tuviésemos un dron donde empezamos a seguir a todas estas personas, nos vamos a dar cuenta que tenemos una tribu allá atrás que está enorme, guardada y que Sí, tiene un montón de cosas que decir. enorme. y Y todos somos tribus, es lo mismo, o sea, digo, obviamente es más notorio, evidente ahorita con lo que está pasando con las personas en situación de calle, pero simplemente ustedes fíjense, o sea, bueno, a mí me viaja mucho cuando voy en el metro y realmente ver esta parte en la que todos vamos a, o sea, bueno, yo no, pero la mayoría va así con el celular y nadie se voltea a ver y nadie se sonríe y nadie habla, ¿no? Y es como todo podría ser tan distinto con un, digo, yo sí volteo y sonrío y a mí me vale y de repente me saludan, de repente no, o sea, pero todo podría ser distinto con ese cambiecito de chip de voltear a ver al otro y todo cambia, así como Y, lo que tú haces, o y es sea, bien sencillo. Podríamos empezar en un círculo tan básico como ¿conoces a tu vecino? exacto. O sea, porque yo salgo hola, buenos días, hola, buenos días, Ujú, hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días. Me han preguntado, ¿los conoces? Pues es mi vecino, no sé cómo se llama, ¿no? Pero sé que vive de este lado, ¿no? A lo mejor hay 10 departamentos adentro, no sé en cuál vive, pero ubico a la persona. Esto me parece fundamental hoy porque de pronto vemos a gente tirada en la calle y pensamos, a lo mejor está borracho, ¿no? Drogado, se enfiestó y tal. Pero hemos visto noticias en donde gente ha muerto en la entrada de una estación del metro o en la misma calle que ujú. no estaba ni drogada, no estaba tomada, no había trasnochado y le había dado un derrame cerebral y nadie se detuvo por horas a Ayudarla, ver ajá, si necesitaba algo porque perdemos sin esa duda. insensibilidad. Y pienso que esto que hoy está pasando, donde estamos empezando a descubrir, donde estamos empezando a ver cosas y a validarlo, ya no solo con lo que observamos en el cielo, con lo que sale de la tierra, y empezamos a tratar de entender que hay algo, a lo mejor ahí está el cambio. Pues muy bien, oye Charlie, pues un gustazo que hayas venido, el Un tiempo gusto. se nos agotó. Lore, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Yo sé que es tu Pues amigo y le puedes preguntar, pero algo que quieras compartir. nos seguimos, ¿no? Echamos un Platicando. café. No, pues nada, más bien compartir, yo creo que ya hay que dar este cierre importante, o sea, es parte fundamental, despierten, préndanlo, ¿no?
ya no hay que seguir dormidos en esta parte de solo, de esta parte individual, de solo estar en el teléfono todo el tiempo. Em, si pueden, hagan otras actividades aparte de solo estar en el celular, o sea, acérquense un poquito más a, como decía, como dice Charlie y Rayito, o sea, esta parte de conectarse un poco más de estas preguntas, ¿no? De quién soy, hacia dónde voy, qué hago, qué es esto, ¿no? O sea, yo creo que es bien padre darte cuenta de quién eres, hacia dónde vas, qué estás haciendo aquí, ¿no? O sea, y creo que esta parte es la que te hace consciente de tu vida, ¿no? Y solo, o sea, y salirte del automático, porque muchas veces solo estamos viviendo en ese automático. Entonces, esa es una petición y pues también tratemos de voltar a ver al otro en esta parte de sensibilizarnos, ¿no? Porque ahorita es lo que hace falta mucho, ser un poco más sensibles y acercarnos a este tema del amor y pues obviamente eh, hay muchos temas que dan miedo como este, porque yo de repente es como de wow, o sea, yo he soñado con aves nodrizas y eso y de repente es algo, o sea, yo me siento muy angustiada, ¿no? Porque yo me pregunto, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando vea a uno, ¿no? O sea, un alienígena, o sea, ¿qué voy a hacer si lo veo de frente? ¿Cuál va a ser mi reacción? Y Precisamente. y no, o sea, como que es como que me da miedo, me desmayo, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué? Pero yo, según yo, o sea, sí me sacaría de onda y me daría un poco de ansiedad, pero platicaría, ¿no? O sea, vería qué onda, así como de, bueno, ¿y tú qué haces aquí o qué? Una entrevista así de, Mi señora, casa. Llama. o Exactamente. sea, pues ya, o sea, digo, obviamente cada quien cree lo que quiere creer y esta parte no es como de, como dijiste, ¿no? Una parte del dogma, o sea, pero más bien siempre es bien padre cuestionarse, investigar, ¿no? Y aceptar el conocimiento y tratar de despertar de esto que nos controla ahora. Correcto. Yo ya para cerrar, lo único que sí puedo decirles es, no podría yo tener un contacto con alguien de otro planeta si hoy no puedo tener un contacto con los de mi propio planeta. Y para Ujú, poder entablar una amistad con otras gentes, pues primero tenemos que brindar y conocernos. Es por ello que para mí sí es importante y tiene mucho que ver que para poder entender lo que está pasando arriba, primero tenemos que empezar a entendernos a nosotros. Y esa totalmente. interiorización nos va a llevar a poder reaccionar de una manera adecuada, Ujú. ¿no? Porque también seguramente ellos no se están mostrando porque saben que somos bélicos y alguien puede llegar. Ya lo están haciendo, ¿no? Luego los agarran, los meten en una cápsula, viene la Sí, investigación. Empezamos esta plática hablando precisamente de las conquistas, pero lo que tenemos que hacer para entender lo que está afuera, primero es interiorizar y las ujú, respuestas están dentro del mismo planeta. Para poder tener un buen contacto con ellos, que hoy hay gobiernos que ya están generando representantes que van a poder tener ese contacto cuando el contacto se dé, pues es gente que está dentro, en una conciencia totalmente diferente. sí, Y entonces totalmente. no hay Por eso más estamos que acá. hacerlo por ahí. Gracias por el tiempo. Es un placer Ay, poder haber gracias, gracias platicado que con viniste. ustedes. Y bueno, espero que no haya sido aburrido para nadie y que al contrario, ¿no? Tengamos más dudas y esas dudas nos lleven a buscar conocimiento. Gracias por venir. Gracias por venir, Charlie. De verdad, yo estoy muy agradecido porque, mira, estamos rayando el tiempo, pero fue un tiempo muy bien invertido. Ojalá puedas darte otra vuelta más por aquí. Esta es tu casa Muchas y que gracias. nos sigas platicando de todo ese conocimiento que traes. Esto fue Expresa Radio. Búsquenos en YouTube, búsquenos en Spotify y siempre, cada semana tenemos un contenido nuevo. También estamos por todas las redes sociales. Yo les agradezco mucho. Gracias, Vámonos. rayitos. Bye. Adiós.